Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este segundo vídeo de la lista de reproducción dedicada a la programación orientada a objetos en Java vamos a hablar de las clases en Java. En concreto, tras una pequeña introducción, hablaremos de lo que es una clase en Java, hablaremos del concepto de instanciación, los constructores, getters, setters, el Javadoc y finalmente plantearemos también un pequeño reto. Ya hemos creado varios objetos hasta ahora y cada uno de los cuales es un ejemplo de la clase a la que pertenece. En este apartado vamos a centrarnos en las clases, que son las que sirven para crear objetos. Como si de un patrón se tratase, las clases sirven para crear objetos. En lugar de prendas de vestir, nosotros vamos a crear objetos a partir de esas clases. Si pensamos en la clase humano, un objeto sería Pedro, otro Juan, ambos pertenecen a la misma clase. En Java las clases se escriben en ficheros de texto con el mismo nombre que la clase y extensión .java. Su sintaxis es la que estáis viendo ahí en pantalla. La parte que va entre corchetes quiere decir que es opcional, puede estar o no estar, y tanto la protección como la herencia son temas que veremos más adelante. Entonces, ¿qué tiene dentro una clase? Bueno, pues atributos o variables miembro o variables de clase que describen el estado interno de cada objeto. Y también métodos, funciones miembro, operaciones, que describen lo que puede hacer el objeto, los servicios que proporciona, por ejemplo. Veamos todo esto en el siguiente ejemplo. En este primer ejemplo hemos creado la clase cuenta, hemos creado sus atributos, que por convención se suelen colocar al principio de la clase, y luego el resto de métodos. Desde el Package Explorer es muy cómodo ver toda esta información si desplegamos la clase cuenta, por ejemplo, y vemos ahí al principio sus 4 atributos y luego aquí sus 5 métodos. Vamos a crear el método constructor también, porque esta clase no lo tiene y nos va a hacer falta. Así que nos situamos el cursor donde queremos insertarlo y source generate constructor using fields y seleccionamos qué atributos queremos inicializar con este constructor. Vamos a seleccionar los 4, vamos a omitir la llamada al constructor super, que veremos más adelante cuando veamos la herencia de lo que se trata. De momento lo eliminamos. Le damos y directamente lo tenemos aquí. Vale, este operador, el operador de this, sirve para eliminar la ambigüedad cuando el nombre del parámetro, que lo veis ahí en marrón, coincide con el nombre del atributo. ¿Vale? Se llaman igual, número, pero si ponemos el this delante quiere decir que estamos haciendo referencia al atributo y no al parámetro. También desde este menú, aunque luego lo veremos más adelante, se pueden generar los getters y setters, ¿vale? Que lo tenéis aquí y podéis seleccionar los que queráis, ¿no? Los que os interesen. El proceso de instanciación es el que permite crear un objeto a partir de una clase. Por eso, a los objetos también se les llama instancias de clase. En Java, la instanciación se realiza con el operador new. Durante la ejecución de una aplicación se producirá la instanciación de la clase, es decir, la creación de los objetos que representan cada uno de los individuos con sus características propias, es decir, valores específicos para sus atributos. Volvamos ahora a la clase cuenta y veamos la diferencia entre clase y objetos. A la izquierda podéis ver la representación UML de una clase y a la derecha pues ejemplos concretos, 3 en este caso, de esa clase. Los constructores. La inicialización de los atributos de la clase se realiza en Java mediante el uso de constructores, cuyo nombre coincide con el de la clase. Además, los constructores no devuelven ningún tipo, no pueden tener la instrucción return y tampoco hay que poner void. Personalmente me gusta situar el constructor justo debajo de los atributos, siendo el primero de los métodos. Java nos suministra un constructor por defecto que no tiene parámetros y que inicializa los atributos con su valor por defecto dependiendo del tipo de dato. En cuanto creamos nuestro primer constructor, el de por defecto se elimina, así que si queremos seguir teniendo ese constructor sin parámetros tendremos que crearlo nosotros. La función principal de todo constructor, como hemos comentado, es dar el valor inicial a los atributos. Algunos programadores ponen dicho valor inicial en la declaración del atributo, pero es más formal darle ese valor utilizando los constructores. Veamos todo esto en el segundo ejemplo.
En este segundo ejemplo, partiendo de la clase cuenta que ya hemos creado anteriormente, lo que vamos a hacer es crear objetos de esa clase. Así que he creado los objetos C, D y E, tal y como hemos visto en la parte más de teoría, y pues bueno, pues con los datos que aparecían también en las transparencias, ¿vale? Así tenemos. Y bueno, pues gracias a que tenemos el método toString, podríamos imprimir todo si lo tuviéramos, pero como no lo tenemos, bueno, pues vamos a ir simplemente leyendo el saldo de cada uno de ellos, ¿vale? Si ejecutamos la clase, podemos ejecutarla porque tiene main, si no, no podríamos, pues vemos que nos aparecen ahí los tres saldos diferentes. Muchas veces me preguntáis en la clase cuenta que no tiene main o no se puede ejecutar. Claro, no se puede ejecutar una clase que no tiene main, así que esta clase simplemente sirve como un patrón, como un molde para crear objetos, pero los objetos los creamos desde el main. Así que aquí en el main y utilizando el operador de new es como se crean los objetos. Desde Eclipse es muy sencillo crear los métodos getters y setters desde la opción source, generate getters and setters. Y el proceso es tremendamente sencillo. Primero se generan los atributos y luego, seleccionando esta opción, nos aparece el menú que tenemos delante y señalaríamos cuáles de esos métodos son los que necesitamos. Java tiene unos comentarios especiales que sirven para documentar nuestro código. Son los comentarios que estáis viendo ahí. Barra asterisco asterisco, luego todo lo que queramos comentar y se cierra con asterisco barra. Estos comentarios deben ponerse encima de los métodos, atributos o de la propia clase que queremos documentar. El código no debe únicamente ejecutarse sin errores, sino que además debe estar bien documentado. Java facilita esta tarea utilizando ciertas etiquetas en los comentarios de la documentación. Las siguientes son etiquetas que se pueden utilizar en los comentarios de la documentación. @autor para poner el nombre y apellidos del autor, @versión para informar de la versión, @param con el nombre del parámetro para describir qué hace ese parámetro, @return para describir el parámetro que devuelve el método, @exception para saber las excepciones que puede lanzar, @sí que es una referencia cruzada que nos va a permitir navegar entre diferentes métodos del Javadoc, @deprecate que significa que ese método pues está obsoleto y es lo que nos sale tachado, aunque se pueda seguir utilizando. Además, en los comentarios se pueden insertar código HTML para resaltar la documentación. Los comentarios de autor y versión se aplican solo a las clases. Los comentarios de parámetro, retorno y excepciones se aplican solo a los métodos. Los comentarios de referencias cruzadas y obsolescencias se pueden aplicar a clases, métodos y atributos. Desde Eclipse tenemos la ventana Javadoc desde la que se pueden leer cómodamente la documentación. Veamos la clase punto que he dejado preparada para ilustrar todo esto. Bien, en este ejemplo vamos a ver una clase punto que está bastante bien documentada. Para la documentación yo recomiendo que pulséis aquí abajo donde pone Javadoc, porque os va a permitir que si hacéis clic, por ejemplo, aquí en esta parte inferior, veáis toda la documentación con el aspecto que finalmente puede tener. Podéis ir pasando por las diferentes partes y vais a ir viendo cómo van a ir cambiando. Por ejemplo, el constructor, ¿vale? Todo este texto que aparece aquí es el que aparece aquí, ¿vale? Incluso se pueden poner algo de HTML, ¿no? Si en algún lugar ponéis negritas y demás, pues aquí aparecerá en negrita también, ¿vale? Aquí tenéis el @param, el @return, el @deprecate, el @sí que nos va a permitir ir de uno a otro. Por ejemplo, si yo estoy aquí y me quiero mover a otro, pues pulsando directamente en el Javadoc cambio. Eso es lo que nos permite el @sí, luego poniendo el sostenido y luego el nombre del método al que queremos navegar, ¿vale? Cuando pongáis deprecated, esto veis cómo aparece aquí tachado, ¿vale? Podríamos ir siguiéndola. También toda esta documentación puede quedar muy bien para entregar al cliente si la generamos en formato HTML. Para ello lo que tendríamos que hacer es ir a Project y Generate Javadoc, ¿vale? Le damos a esta opción, seleccionamos la clase que queremos, la clase punto, y en esta ubicación, ¿vale?, es donde se van a generar todos esos documentos. Si veis ahora mismo mi pantalla, a este proyecto no tiene una carpeta que se llama /doc, ¿vale? Vamos a generarla ahora mismo. Le damos y esto empieza a generar todo ese Javadoc y cuando termina volvemos a esta carpeta y ahora sí que aparece el Javadoc.
Si entramos dentro de Javadoc encontraremos un punto HTML, que es el index.html, que lo que nos va a mostrar es cómo es esa documentación en el formato oficial de Java. Como veis, todo lo que hemos hecho funciona, incluso, bueno, pues este de aquí nos va a llevar, podemos ir navegando, ¿vale? O sea que está muy bien esta documentación. Por último, si os vais a la clase prueba punto, podéis probar cómo ese Javadoc que hemos generado también funciona desde nuestra línea de comandos, o sea, desde nuestro editor. Si ponemos, por ejemplo, mi punto, nos van a aparecer ahí el menú emergente con todos los métodos, y si pulsamos en alguno de ellos, aquí en esta parte también nos aparece esa documentación. Así que tanto desde un sitio como desde otro, el Javadoc es muy interesante para que documentéis vuestros programas. Para finalizar, os planteo el siguiente reto: crea la clase humano. Los atributos que va a tener son nombre, edad, peso y estatura. Decide tú mismo el tipo de esos atributos. Los métodos cumpliranos, que suma 1 a la edad, cambiar peso, cambiar estatura y getNombre. Pon los parámetros que necesites para que los métodos funcionen correctamente. Crea el método toString. Desde Eclipse es muy sencillo generarlo con la opción source generate toString, y gracias a este método podrás imprimir cómodamente el contenido de todo el objeto. Simplemente lo puedes poner dentro de un print y saldrá entre corchetes y separados por comas los valores de esos atributos. Crea el constructor, que sirva para darle valor a todos los atributos. Crea la clase mundo con el método main dentro, y allí crea dos objetos de la clase humano, por ejemplo Mario y María. Debes darle un valor inicial con el constructor y luego utilizar algún método pues para cambiar el valor de los atributos. Por último, muestra todos sus atributos por consola. En este vídeo hemos hablado de las clases en Java, hemos respondido a la pregunta de qué es una clase en Java y los conceptos de instanciación, así como métodos importantes como son los constructores, los getters y los setters. También hemos trabajado el Javadoc propio, el que creamos nosotros, y finalmente hemos terminado con un pequeño reto.